Europa asegura que la investigación del caso Ayotzinapa sigue en curso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos colaborará para su esclarecimiento. El cártel de los Zetas ha sido desmantelado, afirma el secretario de Gobernación. Sin lugar a dudas, uno de los más violentos que ha venido operando en el país. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destaca estabilidad de la banca mexicana. Lo que veo es una banca que tiene rumbo, que tiene claridad. Una banca que está fuerte, una banca que está creciendo. Senado aprueba ley de productividad. El Estado Islámico se adjudica el atentado al Museo del Bardo en Túnez. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este viernes 20 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Oigan, díganle a James que lo está esperando para tomar café más o menos después del programa. Llegó James Bond a conjurar un atentado en la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Ayer comenzó esta filmación en la cual el Consejo de Promoción Turística Mexicana le invirtió 16 millones de dólares. ¿Y qué le dieron los productores de la película? La posibilidad de cambiar el guión, de mejorar las imágenes sobre la Ciudad de México, de tener referencias geográficas directas y de incorporar a una actriz mexicana, una chica Bond. 16 millones de dólares. Por esto es una ganga. La película se va a estrenar el 6 de noviembre y se verá por el promedio de películas de Bond en el mundo, 180 millones de personas. ¿Qué es lo que cambiaron en el guión a cambio de esta inyección de recursos? Fue que hubiera referencias geográficas directas, es decir, la persecución de James Bond, que comenzó ayer, va a ser en la Ciudad de México en un Día de Muertos. Sí. Y además va a haber tomas de la Ciudad de México, de la parte más moderna, y esto tiene como propósito transmitir esa imagen a potenciales inversionistas. Esto no es un gasto, esta es una inversión, y se ve como una inversión estratégica. ¿Qué otras cosas pudieron hacer al poner este dinero? La película vale 300 millones de dólares, o sea que no están pagando la película, y es mucho más barato y en términos de costo-beneficio que publicar desplegados de turismo en todo el mundo. La parte más interesante del guión es que lo cambiaron con respecto a quién iba a ser, contra quién iba a ser el atentado. Iba a ser contra el gobernante de la Ciudad de México, y dijeron no. Sería Miguel Ángel Mancera en este caso, y Miguel Ángel seguramente se cambió. No, el gobierno federal se cambió a que fuera un dignatario internacional. O sea, James todo Bond está salvó perfecto. A James Bond no va a salvar a Miguel Ángel Mancera. James Bond salvó a un dignatario y evitó que México entrara en un problema diplomático de otra naturaleza. Ayer arrancó a las 6 de la mañana con el robo del helicóptero de James Bond a Mónica Bellucci, que no actúa como Mónica Bellucci, pero es la asesina estrella. Bueno, esto es lo que comenzó. ¡Sálvame, James! Ya la podremos ver, a ver cómo quedó, ¿no? 6 de noviembre se estrena en el mundo. Lo que también comenzó y se está dando en este momento es el eclipse más espectacular, el eclipse sol más espectacular en Europa en casi 500 años. El eclipse comenzó a barrer el cielo europeo en el Atlántico, en la parte norte del Atlántico, luego barrió hacia la zona del Ártico y termina en el Polo Norte. Aquí tenemos este espectacular eclipse de sol que en algunas naciones, como el Reino Unido, se está pudiendo observar en el 83% del país. Y están hablando de oscuridad total. Bueno, ahí tenemos esta parte de la oscuridad. Y oscuridad también es lo que nos receta el Instituto para la Economía y la Paz, que ayer dio a conocer su reporte anual sobre la seguridad en México, y dijo que la inseguridad le costó el año pasado a este país 17% del Producto Interno Bruto. Para que nos entendamos, 17% del Producto Interno Bruto sería el equivalente a que la inseguridad le costó a cada mexicano 24,844 pesos el año pasado. Y
eso no está en el PAI informativo? No está en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que está metida en otras cosas que son también de coyuntura. Tampoco podemos quejarnos porque sí hay bastante información importante. La menos relevante en función de qué tanto impacta al público es la que domina con 28% de los impactos, que es el diferendo todavía entre MBS y Carmen Aristegui. Carmen Aristegui le pidió ayer a MBS que reconsiderara su posición y MBS dijo: No. Que te vaya muy bien, Dijo, Carmen, no. te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo empleo. Segundo tema del PAI informativo es precisamente la película Spectre de James Bond en la Ciudad de México. Dice la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, que este es un proyecto estratégico. Tiene razón. Sí. Este proyecto lo que genera es muchísima difusión de lo que es México en el mundo. Esta difusión empezó ya desde el día de ayer con las imágenes y con la nota que tomaron medios internacionales de la filmación de la película, ya con el impacto a partir de estas grandes empresas y directamente ya tienen este conocimiento. Es toda una marca. Sí. Yo creo que no hay franquicia en el cine más dirigida a la parte comercial que James Bond. Star Wars. No, porque ahí, ¿qué pones? No, James Bond hasta también en el trago que toma en la James Bond, lo puedes franquicia, comprar como acuérdate que en la empresa. anterior película el debate fue que dejó el martini por la cerveza. Ah, claro. Porque el martini no llevaba marca y la cerveza. La marca de los tenía marca. automóviles también, siempre para Sí. cada una de las películas. Me ganaron. Es Nomás bien díganle a barato. James que lo estoy esperando más o menos. El programa acaba a las 8, lo espero a las 8:30 Pero no toma para el café, cafecito. puro martini. Bueno, O también nos cerveza, echamos hay que ver una quién pagó. cheve. Hay que ver Una quién pagó. cheve. ¿Sí? Una cheve. En la mañana. Muy propio para los británicos, 19% de los impactos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide instalar el caso de Iguala como un caso de desaparición forzada. Hoy arrancan las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y tenemos previsto platicar con el embajador de México en la OEA y también secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Rabasa. 15% de los impactos. Arrancó la convención bancaria en Acapulco, la inauguró anoche el secretario de Hacienda Luis Videgaray, también habló el gobernador del Banco de México y del presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Luis Robles Miaja, quien dijo que han hecho que la banca en México se encuentra en su mejor momento en los últimos 100 años y que están trabajando para ayudar, para cambiar sus políticas en términos de tasas de interés para fortalecer a las instituciones y también a los consumidores. El secretario de Hacienda llegó ayer, yo diría de manera muy inusual para como es, de gran humor, saludando, sonriendo. No te rías porque me hace reír. Es que digo, No es normal. cuando que hay un esto- secretario de Hacienda que esté de buen humor o... Mejor no digo. Bueno, y Ya iba tuvo- a decir dos o tres cosas, Y mejor no digo también nada. algo que no había hecho este secretario de Hacienda, que normalmente llegaban, inauguraban Y se iban. se acabó, esperaban al presidente, el presidente va a ir hoy, pero ayer lo que hizo fue tuvo dos reuniones privadas, uno con la banca de desarrollo y otra con la banca privada, y con lo que reportan los banqueros privados, lo que han dicho, lo que ha trascendido es que les fue bastante bien con él, lo cual también es una novedad, Sí. ¿verdad? Entonces anoche vimos un secretario de Hacienda distinto al secretario de Hacienda que Pero nos tiene cuando le van bien a acostumbrado. los bancos no necesariamente significa que nos va bien a nosotros, Bueno, a los usuarios. están Eso es lo- lo que me preocupa. Eso es lo que de lo que están hablando. Y también se empieza ya a sugerir en la prensa especializada la posibilidad de que con el eventual Estados Unidos. incremento de la tasa de interés en Estados Unidos pueda también darse un incremento en la tasa de interés en México para evitar que, como va a suceder en muchas partes del mundo, corran los capitales peregrinos hacia Estados ¿Por qué no Unidos. incrementar la tasa de interés una vez ya en México como para... O sea, bueno, es un tema de Porque toda esta política esta no es una anticíclica. potencia económica. Ah, claro. No, la política anticíclica no sería eso. La política anticíclica sería Subir las tasas ya. bajar impuestos. Ah, claro, Raimundo. No, la parte de elevar las tasas de interés es defensivo frente a lo que viene en Estados Sí. Unidos. Sí. Elevar las tasas de interés va exactamente en contra de lo que están platicando en la Comisión Nacional Bancaria, que es de qué forma
se bajan las tasas de Al interés, crédito, no ¿no? se Sobre todo al suben. crédito, ¿no? Para porque le poder pegan- dar más préstamos, sí, pero... Porque entonces suben las tasas de interés, tus hipotecas, tus tarjetas de crédito, por hablar de las cosas cotidianas de los seres normales. Tú no, porque tú no Pero no tienes están, ese Este tema de pero la no inflación a están la que tanto dando, se refiere casi no tanto están, preocupa. estoy viendo los datos, no están dando préstamos. Bueno, eso es lo que desde el año pasado han estado tratando de aflojar, que la banca, que está en su mejor etapa en los últimos 100 Según años, ellos. pues también empiecen a soltar un poquito. Por eso están también. No, porque la gente dirá, por eso están también. No, porque los bancos no viven de acumular dinero como Rico MacPato. Tienen que circularlo y Da crédito precisamente para los tener créditos. ganancias, Esa es la esencia. 12% de los impactos, dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Sorchón, que lo escuchamos, que el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala no está cerrado. Y 5% de los impactos, muy importante, ayer se anunció lo que en octubre se concretará de manera nacional, que es la homologación del salario mínimo. Por lo pronto, a partir de abril va a subir el salario mínimo en las zonas más marginadas, de 68.27 pesos al día a 70.10 pesos por día. Esta es la cuenca del sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son de las primeras zonas beneficiadas por esto, y en octubre se va a homologar con el resto del país el salario mínimo. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, por eso decía, bastante rico. Sí, está interesante. Y que básicamente lo que reflejan hoy también todas las portadas nacionales e internacionales. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. Oye, ¿qué es el chiste? Elevar y democratizar la productividad es indispensable para que México crezca. Luz verde, sin abstenciones ni votos en contra, con 85 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, y se adiciona el artículo 21 bis de la Ley de Planeación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. El problema de la pérdida de productividad en el país no es menor. De acuerdo con los indicadores, va como cangrejo para atrás. No puede ser que seamos la economía número 12 del mundo y que no estemos creciendo económicamente, y no solamente no crecemos económicamente, sino que somos menos productivos cada año. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país tiene, sí, 3 décadas de rezago en productividad, a pesar de que se elaboran 500 horas más al año que en el resto de los 34 países que integran esta organización, con 1.776 horas en promedio. El Institute for Management Development, en su informe de 2014, revela que México ocupa la posición 47 de 60 en productividad y eficiencia. Ante este panorama que ha dificultado mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos y generarles las oportunidades y empleos que se merecen, la ley crea una política nacional de productividad con visión de largo plazo, con metas proyectadas a 20 años. Plantea la creación de un Comité Nacional de Productividad, integrado por el presidente de la República, 4 secretarías, el CONACYT, empresarios, obreros y académicos. El presidente de la Comisión de Productividad, Luis Armando Melgar, destacó que México debe generar empleos bien pagados y crecer a tasas aceleradas. En palabras del senador chiapaneco, es hora de saldar las deudas históricas, en particular con el sureste. El Ejecutivo plantea la necesidad de diseñar y establecer políticas diferenciadas para reconocer que estas regiones, que estos puntos del país necesitan tener una atención especial. Reducir la brecha entre los estados con mayor crecimiento, y desarrollo, y aquellos como los del sur sureste que presentan rezagos importantes.
Agregó que se requiere una nueva forma de integrar y dirigir el gasto público y trabajar en un presupuesto base cero. Esta ley impulsa la creación de empleos formales, la inversión pública, privada y social en infraestructura y capital humano y la capacitación laboral. Selene Ávila, Proyecto 40. Artesanos en México. Se estima que existen alrededor de 10 millones de artesanos. 70% de ellos son mujeres y 30% son hombres. El dato útil para comentar en el café. Su instinto lo hacía sentir, su físico lo avalaba, pero su rostro no dejaba lugar a dudas. Los promotores lo publicitaban como una fiera salvaje. Preso por un caso de violación, víctima de bullying y huérfano a muy temprana edad. Este es el récord de vida de quien fuera el pugilista más efectivo y violento de los pesos completos. Mike Tyson, El Otro Palco, con Alfredo Domínguez Muro. Domingo 22:45 horas. Proyecto 40. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. La Vida es Cine presenta. Entiendo que se revuelca con mi esposa. El juego de la verdad. Ay, pesado. ¿En serio? En nombre de Dios. ¿Usted cree en Dios? El cadáver. ¿Qué hizo con el cadáver? No hay cadáver. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sangre. ¿Sangre? ¡Sangre seca! Engañar a la policía no le conduce a nada. Dios santo. Juegos siniestros. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Desde hoy, tú ya puedes aportar. Con tu apoyo puedes ayudarnos a que miles de bebés nazcan sin alguna enfermedad que provoquen discapacidad. Apóyanos. Movimiento Azteca y Banco Azteca. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Existe un lugar donde a la muerte se le ve a los ojos. Donde vida es igual a faena. Y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo. En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40. En ocasiones, el triunfo se vive en carne propia. En otras, las derrotas se quedan marcadas en el corazón. Todos los domingos, un mismo sentimiento, una sola misión, nos une. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo con mucho más información deportiva. Marcador 40, 21 horas, Proyecto 40. El pasado miércoles inició una nueva etapa para la Organización de Estados Americanos, la OEA. Con la elección del ex canciller uruguayo Luis Almagro como secretario general, se espera que este organismo pueda recuperar su credibilidad y supere los problemas de unidad interna. El mismo Almagro, quien el próximo 26 de mayo sustituirá al chileno José Miguel Insulza, refirió que América ha estado dividida durante mucho tiempo, por lo que se pronunció por trabajar para enfrentar la nueva realidad del hemisferio. Uno de los temas pendientes que tiene esta organización
es el regreso formal de Cuba a la OEA. A esto se le suman nuevas problemáticas. Ayer, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, la canciller venezolana Delcy Rodríguez alertó que Estados Unidos pretende apoderarse del petróleo de su país. Acusación que el gobierno norteamericano negó. Además, la canciller del país sudamericano denunció la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que cataloga a Venezuela como una amenaza. La discusión del decreto de la Casa Blanca en la OEA ocurre luego de que la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR y el Bloque ALBA respaldaran en los últimos días el reclamo venezolano y pidieran a Obama derogar las medidas. Un tema más que se abordará en la OEA será el de derechos humanos. Al respecto, el representante de México ante este organismo, Emilio Rabasa, informó que a partir de este viernes, nuestro país estará presente en 5 audiencias públicas temáticas, donde se dará cuenta de los logros, avances y retos en la materia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y de hecho tenemos en la línea al embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa. Emilio, bienvenido al programa, embajador. Muchas gracias por invitarme a su programa a platicar con ustedes y con su auditorio aquí desde Washington. Emilio, exactamente qué va a suceder el día de hoy. México va a estar ante una de las comisiones para defenderse ante qué. ¿Qué es lo que le van a cuestionar al gobierno de México en términos de derechos humanos? El caso Ayotzinapa, ¿de qué van a hablar? A ver, creo que es importante que el auditorio tenga brevísimamente un contexto de esto porque veo que pueden haber confusiones sobre la percepción que se tenga de este evento. No es una de las comisiones, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los 2 órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. El otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica. La comisión opera desde aquí, de Washington, y tiene 2 sesiones al año. Esta de marzo y la de octubre son sesiones ordinarias. Adicionalmente hay una sesión extraordinaria que ocurre en distintos países que ofrecen su sede, como lo hicimos nosotros el año pasado. Pero, en esta ocasión vamos al periodo ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que convoca según los temas a diversos países en distintas fechas, en distintos días, y hoy le toca a México. Emilio, te saluda Raimundo Riva Palacio, muy buenos días. Hola Raimundo, gusto en saludarte. Oye, ayer ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos anticipa qué es lo que va a plantear y lo que quiere es que el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado se ha considerado como una desaparición forzada, el delito de la desaparición forzada. El presidente Enrique Peña Nieto ya dijo que el delito es de secuestro agravado, que es totalmente distinto. ¿Tú qué piensas sobre el delito de la desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa? Bueno, seguramente va a ser una de las cuestiones que aparecerán en una de las 2 audiencias de las 5 que vamos a tener el día de hoy, la de desaparición forzada en México o la de cuestiones puntuales sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Nosotros hablaremos con toda transparencia sobre lo que se ha hecho hasta ahora. Referiremos el pacto que se celebró, el acuerdo de asistencia técnica que tiene a 5 expertos ahorita allá en México que ayer presentaron su primer informe, y estamos abiertos a los planteamientos que hagan los peticionarios respecto de lo que estás preguntando, Raimundo, de si el delito de desaparición forzada debe revisarse en los términos de la legislación existente o debe quedar como está. Como tú sabes, hay todo un debate en México y también en los organismos internacionales que busca, por un lado, unificar
la tipología de la desaparición forzada en un solo tipo, tanto a nivel federal como local, y otra posición que busca dejarlo como está. No puedo anticipar, porque no se ha dado la audiencia, exactamente en qué términos será planteado este asunto ante la comisión. El subsecretario Juan Gómez Robledo habló del Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas allá en Ginebra a principios de febrero, que México iba a buscar una legislación sobre desaparición forzada para que estuviera listo a partir de junio, se esperaría, ¿no? Si el Congreso actuara rápidamente. Mi pregunta es si ha cambiado la posición de México en los últimos 2 meses de secuestro agravado a considerar desaparición forzada. A ver, cuando hablas de la posición del Estado mexicano, me imagino que te estás refiriendo también al Poder Legislativo. Sobre eso no te podría yo decir, porque no he platicado con los legisladores para ver si hay el ánimo, la disposición de cambiar un tipo por el otro. Respecto de nosotros, estamos abiertos a revisarlo con mucho gusto, claro que sí, y precisamente este es uno de los temas de interés de las sesiones que vamos a tener ahorita en la próxima media hora, la primera, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos conscientes de que para algunas personas lo ocurrido allá es una claro tipo de desaparición forzada, para otros es otra tipología, y esto es lo que está en debate. A mí sí me resultará muy importante conocer, por un lado, qué dicen al respecto los peticionarios y las peticionarias, y por otro lado, cuál es la posición de los comisionados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estarán presentes en la audiencia. Emilio, el debate es jurídico, pero para que se pueda entender a nivel, los que no somos abogados, ¿cuál es la diferencia entre desaparición forzada y un delito que sea homicidio o secuestro agravado? Porque hay una diferencia fundamental en este tipo de clasificación de delito. La desaparición forzada necesariamente presupone la presencia de un agente estatal que está privando ilegítimamente y contra su voluntad a una persona, es un elemento, y el otro en que evita que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional. Esos, creo yo, son los 2 elementos principales que caracterizan a la desaparición forzada. Se detiene a una persona, se le priva de su libertad y se le evita poner a disposición de la autoridad jurisdiccional en el término constitucional que está establecido. Esos elementos no están presentes en la otra tipología, o en el caso de homicidio, pues es de plano la privación de la vida de una persona con distintos tipos de agravantes. Y en términos de prescripción del delito, ¿cuál es la diferencia? El delito de desaparición forzada tiene una digamos, longevidad más amplia que la otra, pero que los otros tipos, pero también depende ya de las circunstancias agravantes del caso. Embajador, yo me imagino que esta audiencia va a ser un tanto difícil para México por la serie de reportes que han surgido de organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas. El relator sobre el tema de la tortura criticó fuertemente a México, diciendo que había una práctica sistemática de tortura por parte de funcionarios públicos. El gobierno mexicano salió a decir, el canciller salió a decir que había fallas en este reporte. Yo me imagino que también este cuestionamiento de la tortura va a ser uno de los temas que ustedes van a tener que enfrentar el día de hoy. ¿Cuál es la posición de México ante esta audiencia sobre esta crítica de que hay torturas, que es una práctica sistemática por parte del gobierno mexicano, la tortura?
A ver, quisiera contestar tu pregunta, Anita, si me permites, en dos sentidos. Uno primero de carácter genérico y otro específico sobre el tema que me estás preguntando. El de carácter genérico, creo que la percepción que se tiene de estas audiencias en donde tal parece que el Estado se le pone en una especie como de banquillo de los acusados y tiene que defenderse es parcialmente cierta. No se trata de un tribunal porque la comisión no lo es, no tiene carácter jurisdiccional, la Corte sí, la comisión no lo es, en donde acuden, por un lado, las y los peticionarios, y a escasos 2 metros de distancia se sientan en una mesa enfrente de los representantes del Estado y les dicen durante 20 minutos dónde consideran que se produjeron qué violaciones de qué derechos humanos. Sí. Se hablan directamente a la cara, eso es lo que hace también tan apasionante estos encuentros. Y el Estado tiene otros 20 minutos para responder aclarando su posición respecto del tema que se ha planteado y dando información suficiente. Ahora, desde luego que en aquellos aspectos en donde el Estado considera que el planteamiento de los peticionarios es improcedente o requiere de mayor información, así lo hace saber, pero también cuando se acepta y se señala que en efecto hubo esas violaciones y que se está dispuesto a una reparación de acuerdo con los estándares internacionales, o bien que hay algún faltante de mejoría en la legislación, pues entonces también se dice así con toda esa claridad. De modo que no nada más es un ejercicio de acusación y defensa, sino también es un diálogo entre partes que se da de una manera muy digamos, frontal, muy de cara a cara. Ahora, respecto de la tortura, en efecto, hemos sostenido, y hoy lo reiteraremos si el tema vuelve a surgir en alguna de las audiencias públicas, que no es una situación generalizada en todo el territorio nacional, y estará en responsabilidad de nosotros el poder ofrecer cifras, hechos, dato duro que permitan comprobar y ratificar ante la comisión esta afirmación que te estoy diciendo. Oye, y eso va a ser muy interesante porque hasta este momento la reacción del gobierno mexicano ante los comentarios de las Naciones Unidas de este reporte han sido comentarios de negar esta afirmación, pero no han dado datos duros, no han dado, pues no se han podido defender de una forma que pudiera presentar números cuantitativos de lo que está pasando en el país, de que no es una práctica sistemática. Entonces, ¿cómo va a ser esta defensa en términos de números o de cifras? Bueno, corresponderá en este caso a la representación, sobre todo de la Procuraduría General de la República, el indicar aquellas situaciones de denuncia que se hayan presentado tanto ante las autoridades competentes como ante la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y señalar cuántas de estas se han seguido en el debido proceso legal, sobre todo ahora que ya, como ustedes saben, los debidos procesos legales son abiertos, son orales en los juicios penales. Y también acreditar cuántas sentencias se han dado, en qué casos, como también que otras todavía no se han resuelto. Yo creo que la comisión estará muy atenta en saber estas cifras y estos datos duros si es que el tema se plantea así en las audiencias. Embajador, ya por último, en un tema referente a la OEA, pero que no tiene que ver con esta comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se lleva a cabo precisamente en esta reunión, en el nuevo nombramiento del presidente de la OEA y el posicionamiento que están teniendo todos los países con respecto a la situación de Venezuela y Estados Unidos y el decreto del presidente Obama. ¿Cuál será la posición de México en todo este conflicto diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, embajador? Con mucho gusto. A ver, son dos cosas muy unidas en el tiempo, pero diferentes.
Antier se eligió a Luis Almagro, el ex canciller de Uruguay, como nuevo secretario general de la OEA, y a Néstor Méndez, el embajador de Belice, como secretario general adjunto. En el primer caso fue una elección casi por unanimidad, fueron 33 votos a favor de Almagro y una abstención, y en el otro fueron 24 a favor de Méndez y 10 a favor de Benji Karam de Guyana. De modo que ya tenemos nuevo secretario general y nuevo secretario general adjunto en la OEA, una nueva directiva a la que se le ha insistido muchísimo la necesidad de renovar el organismo. ¿Por qué subrayo esto de la renovación del organismo? Porque a México y a su servidor le tocó liderar el grupo de trabajo dentro de la OEA, quien todo el año pasado estuvo diseñando la nueva visión estratégica del organismo para actualizarlo en un mundo multilateral más complejo, donde ya hay UNASUR, Mercosur, el CELAC, CARICOM, etcétera. Entonces, para México sí es importante que el nuevo secretario general y el adjunto asumieran ese compromiso de ahora sacar adelante esta nueva visión estratégica que centra la atención de la OEA en 4 pilares fundamentales: derechos humanos, democracia, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Y por eso le dimos el voto favorable de México. El canciller Mir estuvo aquí en la Asamblea a fin de que hiciera efectivo, haga efectivo ese compromiso. Ellos toman posesión a fines de mayo de este año, después de las cumbres y antes de la siguiente Asamblea General. Al día siguiente, o sea, ayer, hubo una muy interesante sesión del Consejo Permanente solicitada por Venezuela. Digo que muy interesante porque Venezuela había estado reacia a traer su caso ante la OEA. Quería siempre ventilarlo en UNASUR o en CELAC, pero no ante la OEA. Ahora es ella misma, Venezuela, quien solicita esta sesión extraordinaria, y nada menos que en la persona de su canciller, la señora Delcy Rodríguez. Acudió ante el organismo y hizo saber la posición de su gobierno en lo que ella llamó una alerta continental sobre la posibilidad de que la orden ejecutiva del presidente Obama estuviera acompañada de una posible intervención, incluso militar, o desestabilización del gobierno de Maduro. Eso es lo que dijo la señora canciller. El representante de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le respondió que de ninguna manera se pretendía esos dos señalamientos, que lo que se buscó fue aplicar una ley del Congreso norteamericano que exige la declaración de amenaza a la seguridad de los Estados Unidos para negar unas visas de entrada a ciudadanos que consideran personas no gratas por violación de derechos humanos y congelar sus cuentas en el sistema financiero norteamericano. Y aclaró ante los representantes que no era otro más que ese el objetivo de ese señalamiento. Luego se vinieron 27 intervenciones de Estados miembros. ¿Cuál fue la posición de México expresada por la subsecretaria Vanessa Rubio? 4 puntos muy importantes que abrieron un espacio significativo en el debate. Primero, lamentamos el uso de un lenguaje por parte de los Estados Unidos que no favorece precisamente al diálogo. El lenguaje utilizado de amenaza a la seguridad. Segundo, instamos a ambas partes, Estados Unidos y Venezuela, a que entren en un diálogo constructivo para resolver esta diferencia. Tercero, recogemos el ofrecimiento de Venezuela de celebrar elecciones democráticas, libres, creíbles en los próximos meses para la renovación de su poder legislativo. Y cuarto, creemos y estamos convencidos de que estando ya a 3 semanas de que se lleve a cabo una cumbre histórica, porque por primera vez van a estar todos los jefes de Estado de los países del continente, desde luego Cuba incluido ahora sí, no queremos que este
asunto se traslade y contamine a la cumbre que está enfocada a atender temas prioritarios de desarrollo social en el hemisferio. Esa fue la posición de México y fue seguida por una docena de países más o menos en estos temas. Muy bien, pues embajador, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana en la mesa del primer café. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra precisamente hoy allá en Washington, en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a los tres, Ana María, Juan Pablo, Raimundo, por acogerme en su programa y me reitero a las órdenes de ustedes y de su auditorio. Gracias. Muchas gracias. Buen día, Emilio. Disfruta la nieve. 7:42. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más a la mesa del primer café. Central en marzo es El amor transforma a Kate en Lady Di. ¿Querrá ocupar el lugar de la reina de corazones? Glam. Zona Mago, la feria de arte contemporáneo más esperada del año. Trend. En nuestro tercer aniversario, te presentamos el recuento de los protagonistas de Central. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Artesanos en México. Su edad predominante es de 30 a 49 años. 600,000 viven por debajo de la línea de bienestar. El dato útil para comentar en el café. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Lourdes Mendoza tiene un espacio para presentarte lo que no sabías del mundo de la política. ¿A que no sabías? Lunes 21:30 horas. Proyecto 40. Cuando uno se pone los pantalones y se atreve a decir la frase, amo a otra y me voy con ella. se debe atener a las consecuencias. Mi mujer solo pone una condición para darme la libertad. ¿Sí? ¿Cuál? Conocerte. Ay, pero sí es una maravilla. Ay, pero qué ojos. ¿Lo oyes, querido? Le gustó a tu mujer. Viva el amor. La vida es cine. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. En alguna época incluso se contrataba mujeres para que fueran a llorar a los entierros. Es en este sitio, es precisamente frente a este templo mayor, donde se rinde la última batalla de Tenochtitlan contra los conquistadores. Acompaña a Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia en un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40.
En el marco de la 78ª Convención Bancaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que mantener la estabilidad macroeconómica del país es la prioridad del gobierno federal en materia financiera. Consideró que hacia 2016 los diferentes niveles de gobierno deben prepararse para gastar menos y de manera más eficiente. Ante banqueros y funcionarios reunidos en Acapulco, Guerrero, Videgaray destacó además el papel de la banca. Lo que veo es una banca que tiene rumbo, que tiene claridad. Una banca que está fuerte, una banca que está creciendo y, si me permiten decirlo, una banca que está echada para adelante con México. Antes, y de forma inédita en la historia de la Convención Bancaria, el encargado de las finanzas del país se reunió a puerta cerrada con los directivos de los 45 bancos de México. La Secretaría de Hacienda informó que el objetivo fue intercambiar opiniones sobre la entrada en vigor de las nuevas reglas de capital y liquidez, inclusión financiera y estrategias para ampliar y abaratar el crédito en la economía mexicana. Una reunión muy constructiva, de trabajo, de temas concretos, pero con un solo propósito: fortalecer al sistema bancario y, sobre todo, como lo hemos dicho desde el principio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que en México haya más crédito y más barato, con una banca fuerte y que siga creciendo. Este día continuarán los trabajos. Destaca una conferencia magistral del expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y la clausura a cargo del presidente Enrique Peña Nieto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues el tema es el crédito, pero el discurso es: hay que gastar menos y más eficiente, que es lo que está diciendo el secretario de Hacienda, que vienen 2 años de turbulencia financiera, que es una turbulencia financiera en el mundo, y a México, para efectos de México, con un precio de petróleo que difícilmente va a estar arriba de los $50. Vamos a ver si el próximo año cae, pero este año está prácticamente claro que va a estar alrededor de los $50. 5 coberturas petroleras. Si les va bien, ¿eh? 5 coberturas petroleras, que es lo que va a hacer. Bueno, pues ya lo ha venido repitiendo, es un asunto presupuestal donde va el gasto público, va el presupuesto del gobierno federal y va el presupuesto para los estados. Es decir, si creen que estamos mal, el próximo año vamos a estar peor, porque va a ser una situación de enorme austeridad por un aspecto muy volátil que tiene que ver con los precios de petróleo. Y si la FED concreta en junio una elevación de tasas de interés, también va a tener un impacto fuerte, aunque ya los banqueros el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores dice: no ha habido fuga de capitales, la bolsa está estable, está sólida. Pero bueno, todavía no aumentan las tasas de interés en Estados Unidos. Pero eso no explica, si no ha habido fuga de capitales, entonces ¿por qué el problema de la devaluación del peso? ¿Por qué se está devaluando el peso? Porque hay una fuga de capitales, por una parte, y también la fuga de capitales se debe a que se está anticipando, se estaba anticipando que iba a subir la tasa de intereses en Estados Unidos. El tema de la palabra devaluación tampoco ante el fortalecimiento del dólar y no una precisa devaluación del peso. Veíamos ayer un comparativo de las monedas internacionales y el peso mexicano en ese sentido no ha tenido los efectos que sí, por ejemplo, el rublo ruso o otras tantas monedas. Es incertidumbre, o sea, la depreciación, ¿no? Que no devaluación, es una técnicamente sí es una depreciación, tiene que ver con la intranquilidad de todo el mundo, inclusive gente que tiene 3,000 pesos dice: voy a cambiar dólares. A ver, escucho los discursos que hubo ayer, te lo juro que a veces siento que es como los músicos en el Titanic que estaban tocando la música y se está hundiendo el barco. A veces me gusta esa metáfora. ¿Cuál es la otra gran noticia de Acapulco que no se ha tocado? Sí. La visita del presidente. No hubo problemas. Oye, sí. Tú jurabas y perjurabas que la revolución contra los banqueros iba a empezar en Acapulco. El tianguis. Bueno, pero nada que ver con los próximas semanas. Por eso hay que ver qué va a pasar. Claro, a futuro es. Sin ningún problema. De hecho, hasta se resolvió la huelga de 11 meses de los policías en Acapulco. Yo creo que se dieron cuenta que como no servían de cualquier manera, mejor que paraban, no fuera a ser. Hoy va el presidente a cerrar la comisión anual de los banqueros y la próxima semana el tianguis de Acapulco. Vamos a ver.
Buena semana. Y bueno, en otros temas, el precio del huevo sigue en algunos lugares hasta en 40 pesos. Y para hablarnos precisamente de este tema, tenemos en línea telefónica a Lorena Martínez, Procuradora Federal del Consumidor. Procuradora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Bienvenida a la mesa del Primer Café. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar sobre este y otros temas. Ana María, muy buen día. Raimundo, Juan Pablo, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias, Procuradora. Actualícenos qué información tienen, qué investigaciones han realizado con respecto a por qué está el huevo en este precio y cuáles son las medidas, cuándo tienen pensado que pueda ya llegar a su precio normal, Procuradora. Gracias. Por supuesto, los trabajos que hemos venido realizando en la Procuraduría Federal del Consumidor, que iniciamos más o menos hace 15 días, viene orientado primero a ubicar el origen del elevado precio del huevo. Iniciamos haciendo verificaciones en todas las centrales de abasto del país, principalmente la central de abasto de Iztapalapa, que es finalmente la que regula de alguna otra manera el precio de mayoreo, la central de abastos de Jalisco y la central de abastos de Monterrey. Y ahí lo que encontramos en una primera búsqueda, al requerir nosotros las facturas de compra de todas las personas que se dedican a la venta de huevo, que el producto está saliendo de origen muy caro desde las casas productoras. Es decir, traemos un incremento desde precisamente las empresas que se dedican a la producción de huevo. Hemos dado seguimiento a toda la cadena de comercialización, desde centrales de abasto y luego pasando obviamente a los distribuidores, digamos, de medio y mayoreo. Y por supuesto hemos levantado precios a través del programa de quienes tienen los precios en prácticamente toda la República, desde el pequeño changarrito en la colonia o en las tiendas de autoservicio. Y pues definitivamente a lo largo de toda la cadena de comercialización, Raimundo, no se percibe, no se registra ningún incremento desproporcionado dentro de un margen razonable de utilidad. Sin embargo, sí se registra un incremento muy importante en el margen de utilidad en los productores de huevo, razón por la cual hemos requerido a las 22 empresas que en este momento se tienen registradas como productoras de huevo, en términos de lo que dispone la Ley de Protección al Consumidor, 3 cosas fundamentales, Ana María. Lo primero, les hemos requerido, uno, que se nos informe cuáles son las marcas, productos, denominaciones y, por supuesto, presentaciones que comercializan en el mercado mexicano. Segundo, el precio hacia el cual están ellos ofertando su producto al mayoreo, o al mayoreo o en la distribución de medio mayoreo, como lo hacen algunos de ellos. Y tercero, una justificación del incremento del precio de acuerdo con los incrementos eventuales que pudiese haber tenido los insumos, que a nuestro juicio es todo lo contrario. El insumo básico de la alimentación del pollo pues es el maíz, el sorgo, y estos productos han ido hacia la baja. ¿Qué nos ha originado toda esta información? Pues lo que nosotros creemos es que hay definitivamente poca competencia en el mercado. Es un mercado que se ha venido concentrando en muy pocas manos. Hay, a nuestro juicio, una distorsión, razón por lo cual le hemos dado información, toda esta información, a la Secretaría de Economía, y como lo ha anunciado ya el secretario de Economía, ellos están en posibilidades de ejercer su derecho preferente para solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que se realice una investigación a fondo en términos de esta distorsión que está teniendo el mercado del huevo. Y hay muchos elementos para pensar que se requiere hacer una investigación más a fondo, Ana María. Lorena, si analizamos, perdón. Lorena, a ver, porque nos estás diciendo cosas realmente interesantes. Primero, se elimina por completo que esta sea una responsabilidad de los intermediarios, de acuerdo con la información en las centrales de abasto. Esto es muy importante porque va eliminando. La segunda, que lo acabas de decir, mencionaste tú a principio de la semana que iban a investigar 11 empresas. En este momento estás hablando ya de 22 empresas y nos dices que lo que hay es un cártel de productores de huevos, que hay un grupo, o sea que es mucho más reducido este número, que son los que controlan y por eso lo menciono yo como cártel, no lo dijiste tú, por eso controlan los precios. Y a lo que tú nos estás sugiriendo, y quisiera yo que me corrigieras si no es así, es que la conclusión a la cual están llegando con la información disponible es que hay un pequeño número de empresas controladoras, monopólicas, que han especulado en estos últimos días con el precio del huevo. Y yo diría una cosa más de fondo, Raimundo.
Si analizamos lo que ha sucedido en los últimos 5 años, y hay incluso un estudio en el cual nosotros hemos dado seguimiento y hemos recopilado información desde hace 5 años, antes de la crisis de la gripe aviar, incluso en México en el año 2012, este es un caso en donde incluso el producto del huevo se eleva en el 2012 prácticamente a topes increíbles y jamás regresó al precio anterior, siendo que se estabilizó la producción, siendo que se restableció, digamos así, el número de animales que estaban produciendo en el país, siendo que se regularizaron las condiciones de mercado internacional. Es decir, sí hay elementos que a nosotros nos apuntan a la necesidad de que se revise qué está pasando en ese sector, cómo mejorar la competencia dentro de ese sector de la producción avícola y, por supuesto, eliminar cualquier distorsión. Esta información, Raimundo, efectivamente nosotros la estamos poniendo en manos de la Secretaría de Economía. Hemos también empezado ya una relación de coordinación y de intercambio de información con la Comisión Federal de Competencia Económica, y yo estoy absolutamente convencida que se requiere y se necesita tomar cartas en el asunto respecto al comportamiento comercial de este gremio, de este sector. Porque si no lo hacemos, Raimundo, vamos finalmente a encontrarnos con lo que ya sabemos que sucede. Efectivamente, cada principio de año hay una situación estacional, se eleva un poco el precio, pero lo grave es que siempre ha venido sucediendo en los últimos 5 años que cada vez que el precio del huevo sube, nunca vuelve a bajar. Entonces, algo no está funcionando en el mercado, algo no está resultando de acuerdo a la oferta y la demanda, y creo que es necesarísima la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica. Procuradora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la mesa del Primer Café, explicando más a detalle todo lo que ocurre con este tema del precio del huevo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Procuradora. A mí me huele que debe de haber... Lo que me preocupó fue lo que dijo, que una vez que sube el precio no vuelve a bajar. Y eso a mí me parece muy, muy grave. Conciencia ciudadana, como sucede en otros países, cuando le suben de manera injustificada o aparente o por razones justificadas el precio de un producto, la gente deja de comprar y obliga a que baje. Pues aquí no. Aquí, importante, subieron, no bajó y la gente seguimos comprando huevos. Sí, pero porque para mucha gente no hay muchas alternativas en términos de proteínas. Eso es lo que desayuna la gente en la mañana. O sea, cuando una persona dice, ¿qué voy a hacer dinero? A ver, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas proteínas necesito? ¿Cuántas? No, pero mi contenido calórico no, pero a ver. No, pero es lo que una barrita. No, es lo que se alimenta la gente en la mañana. No piensa en términos de proteína y calorías. No, pero no en términos de proteína, pero eso es lo que desayuna para poder aguantar todo el día, porque mucha gente es lo único que come todo el día. A desayunar vámonos. James, te espero a las 8:30 de la mañana, y no va a ir Raimundo, así que... No vámonos. desayunó huevos. Gracias, buen fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en la mesa del Primer Café.